Muy buenas tardes. Mi nombre es Scarlett Dayana Núñez. El día de hoy yo les voy a hablar de dos temas muy importantes como lo son las medidas de bioseguridad y los signos vitales. Pero, ¿qué son las medidas de bioseguridad? Estas son un conjunto de normas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud, la seguridad del paciente, del personal y la comunidad frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. ¿Cuál es su principal principio? Es la universalidad. Este principio se asume que toda persona infectada y que sus fluidos y todos los objetos que se han usado en su atención están potencialmente infectados, ya que es imposible saber a simple vista si alguien tiene o no una enfermedad. ¿Por qué se cuidan tanto los enfermeros? Como tercer punto, es porque el personal de enfermería cumple con un rol protagónico, pues son quienes atienden permanentemente a los pacientes las 24 horas del día a través de un proceso continuo e integrado, proporcionando cuidados mediante la realización de diferentes actividades asistenciales. Como punto número 4 les voy a explicar dos conceptos muy importantes que son asepsia y asepsia quirúrgica o técnica estéril. ¿Qué es asepsia? Asepsia es la ausencia de microorganismos causantes de enfermedad. Esta comprende todas las prácticas dedicadas a confinar los microorganismos de una zona u otra específica y limitar el número de transmisión y crecimiento. Esta reduce las posibilidades de transmisión de microorganismos de un lugar a otro. Se usa la técnica antiséptica. Asepsia quirúrgica o técnica estéril, esta se refiere a las prácticas que mantienen una zona u objeto libre de microorganismos. Esta incluye prácticas que destruyen todos los microorganismos y las esporas. Algunas prácticas de asepsia son el lavado de manos, protección personal, mantener campo estéril, guantes estériles y pinza auxiliar. Los sistemas de aislamiento en un hospital son por categorías específicas, por enfermedad específica de sustancias, fluidos o corporales y por precauciones universales. La cadena de transmisión de infecciones son el reservorio, que es donde los microorganismos viven, la puerta de salida, donde contactan con otros huéspedes o el ambiente, la vía de transmisión, que es un mecanismo por el cual el germen llega al huésped susceptible, y la puerta de entrada en el huésped susceptible, donde se inicia el proceso de infección. Algunas precauciones estándares son el lavado de manos, si este va a tener contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones u objetos contaminados, al examinar mucosas o piel no intacta. Se cambiará entre pacientes después de cambiar vendaje de herida o hacer contacto con una parte del cuerpo contaminada antes de tocar un área limpia del propio paciente. El uso de guantes no sustituirá el lavado de manos. El uso de mascarilla y anteojos, se realiza con riesgo de salpicaduras de sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones. Ok, los signos vitales. Les voy a hablar acerca del pulso arterial. Esta es una onda de sangre creada por una contracción del ventrículo izquierdo del corazón, percibida por la palpación de una arteria. Los valores normales en un adulto es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, con una media de 80. Los diferentes pulsos que podemos conocer son el radial, que él comúnmente se usa aquí donde la arteria, se toca la arteria. El temporal, el carotidio, el apical, el bronquial, el poplitea, el tibial posterior y el pedio. Los materiales a utilizar son un bolígrafo según sea el turno y los registros. El equipo también es un reloj segundero,
monitor multiparámetro de signos vitales. El procedimiento es, como paso número 1, se realiza el lavado de manos. El paso número 2 es informarle al paciente lo que vamos a hacer. El paso número 3, elegir el lugar de palpitación, ya sea carótida, temporal, femoral, radial. El paso número 4, apoyar la yema de los dedos índice y mediano y anular sobre la arteria preferentemente radial, haciendo una ligera presión. El paso número 5 es contar las pulsaciones durante 1 minuto. El paso número 6 es anotar en registros de enfermería. ¿Qué vamos a anotar? El número de pulsaciones por minuto, el ritmo ya sea regular e irregular, la intensidad sea fuerte o sea débil y la hora. ¿Qué observaciones? Si el pulso es débil en las arterias elegidas, auscultar con estetoscopio colocándola sobre el diafragma intercostal izquierdo, contando el número de latidos durante 1 minuto. Ahora les voy a hablar acerca de la temperatura corporal. ¿Qué es? Es la magnitud referida a las nociones generales de frío o calor que puede ser medida con termómetro. El valor normal en un adulto es de 36.5 a 37.5 grados centígrados, siendo la media 37. La temperatura normal varía dependiendo de, ya sea del sexo, la edad, actividad física reciente u hora del día. Los materiales a utilizar son el antiséptico, bolígrafo color rojo, gasas y registros. Su equipo es bandeja, ya sea termómetro clínico o termómetro rectal. El procedimiento es realizar lavado de manos, preparar el material y trasladarlo al lado del enfermo, informar al paciente de la técnica a realizar, preservar la intimidad del paciente. 5. Bajar el mercurio del termómetro a 35 grados. Esto es en caso de utilizar termómetro de mercurio. Número 6. Comprobar que la axila del paciente esté seca y libre de ropa. Esto es en caso de que le tomemos la temperatura al paciente en el lado de la axila. Número 7. Colocar el termómetro en el centro de la axila, indicando al paciente que no ponga el brazo sobre el pecho. Sujetar el brazo en lugar si el paciente no puede. Paso número 8, mantener el termómetro de 3 a 5 minutos. El paso número 9 sería retirar y leer. El 10º paso, limpiar una vez retirado en agua fría y antiséptico alterada. Luego se seca, realizar el lavado de manos correspondiente y anotar los registros en enfermería. Las observaciones son, en neonatos y lactantes la toma de temperatura será rectal, con el termómetro destinado a tal fin. Introducir el termómetro en el recto 2 centímetros y manténgase 2 minutos. Tener en cuenta la localización de la medición reflejándolo en los registros. Aplicar los cuidados correspondientes si la necesidad de termorregulación está alterada. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. El valor normal en un adulto es de 120 la sistólica y 80 la diastólica. Ejemplo, el valor normal es 120/80. Sus componentes son presión arterial sistólica, que en este caso tendría que ser la 120, y la presión arterial diastólica, que en este caso tiene que ser la 80. Los materiales a utilizar son un bolígrafo color verde y registros. El equipo es un estetoscopio y un esfigmomanómetro, que es el que se utiliza para poder medir la presión arterial.
Su procedimiento es revisar el perfecto funcionamiento del equipo, realizar el lavado de manos, informar al paciente de la técnica a realizar, colocar al paciente sentado o acostado en posición supina. El brazo del paciente tiene que estar libre de ropa, apoyando en una superficie lisa y con la fosa anterocubital a nivel del corazón. Colocar el manguito del esfigmomanómetro 2 centímetros por encima de la fosa anterocubital y rodear el brazo. Palpar la arteria branquial y colocar el estetoscopio encima sin realizar presión. Inflar el manguito unos 30 milímetros de mercurio por encima del punto en que se deje de palpar el pulso branquial. Abrir la válvula de salida de aire lentamente a una velocidad aproximada de 2 o 3 por segundo, manteniendo esta velocidad hasta la finalización de la técnica. El primer latido nítido se escucha, indicando la presión sistólica máxima, y la desaparición del latido o su cambio brusco de intensidad indica la presión diastólica o mínima. Retira el manguito del esfigmomanómetro y del estetoscopio. Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada, permitiéndole fácil acceso al timbre y objetos personales. Realizar lavado de manos. Anotar en registro de enfermería las cifras obtenidas, fecha y hora que se la toma. Si los valores obtenidos están fuera de los rangos de normalidad, actuar sin prescripción facultativa. Algunas de las observaciones que tenemos sobre la presión arterial son los tipos de esfigmomanómetro que hay de mercurio, aneroide y electrónico. Otra es que si el latido no es audible, se palpará la arteria branquial o radial y se infla el manguito hasta que se desaparezca el pulso. También se utiliza el ancho y largo del manguito acorde al diámetro del brazo del paciente. Ahora, la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? La respiración consiste en la sucesión rítmica y fluida de los movimientos de expansión, que son inspiración y expiración. Los valores normal en un adulto es de 16 a 20 respiraciones por minuto. Los tipos de movimientos respiratorios son toracoabdominal, que es propia del sexo masculino, y costal superior, que es propia del sexo femenino. Los materiales son registros y el equipo es un estetoscopio y un reloj segundero. El procedimiento. Realizar el lavado de manos. Informar al paciente lo que se va a practicar. Observar y contar las elevaciones del tórax o abdomen del paciente durante 1 minuto. Poner la mano sobre el pecho del paciente. Si no se puede observar los movimientos torácicos, para contabilizar la frecuencia. Observar al mismo tiempo la regularidad, tipo y característica de las respiraciones y anotar los registros en enfermería. ¿Qué observaciones? Conocer la temperatura corporal del paciente, así como las características de estas, que su valor normal en un adulto es de 36.5 a 37.5 grados centígrados, siendo la media 37. Y esto fue todo. Muchas gracias. Nos vemos.